Hoy tenemos un nuevo vídeo de Dialogando desde la Filosofía para Niños del Centro de Filosofía para Niños, y en esta ocasión vamos a conocer el proyecto que se lleva a cabo desde la Red Iberoamericana de Filosofía para Niños. Para ello nos van a acompañar Oli Santiago y Alejandro Santos del Centro Noema de Cancún, Leslie Cázares, presidenta de la Asociación Mexicana de Filosofía para Niños y directora del Centro Acertum de México, Juan Campaña, del Centro de Filosofía para Niños, y Gloria Arbonés, directora del Grupo IREF en Cataluña. Yo, en primer lugar, quiero que para todos aquellos que no lo conozcan, pues que nos contéis en qué consiste verdaderamente este proyecto que se lleva a cabo desde la Red Iberoamericana de Filosofía para Niños. ¿Quién comienza? ¿Quién nos cuenta el proyecto? A ver, venga, Oli, te ha tocado. Bueno, el proyecto de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales consiste en unir a niños, niñas y jóvenes de diferentes partes del mundo para realizar comunidades de diálogo. Lo que hacemos normalmente en el aula, las escuelas que tenemos implementado el programa, la propuesta pedagógica de filosofía para niños y niñas, pero llevado a la virtualidad y así poder unirnos y hacer una comunidad mucho más grande uniendo países. Pero la pregunta es, ¿cómo surge esta idea? Porque es verdad que la filosofía para niños es algo que está extendida, podemos decir prácticamente por todo el mundo, pero ¿a quién se le ocurre el decir, bueno, pues no, voy a sacar la filosofía para niños de mi clase, de mi aula, y la voy a mezclar con lo que están haciendo en otra aula, además, lejos, completamente lejos? No es la clase de al lado, los niños que se ven en el patio, la saco a la otra punta a 1000 kilómetros. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, voy a contar esta historia que me fascina. Marisa, ya que me das la oportunidad, pues la cuento. Claro. Fíjate que, como sabes, aquí en Cancún, pues hay jóvenes de diferentes partes del mundo y nos llamaba mucho la atención que, bueno, se unen a partir del turismo, del antro, de la fiesta, pero siempre está esta sensación de que aún siendo vecinos y viéndonos tanto, como no hay esta profundidad. Y entonces se nos ocurría que por medio de las comunidades de diálogo virtuales pudiésemos conocer más a gente de otros países y enriquecer lo que hacemos en las comunidades de diálogo que comúnmente tenemos en la escuela, ¿no? Esa era como la idea que rondaba nuestras mentes y nos quedaba muy claro que a través de la tecnología era la manera en la que podíamos hacerlo. Pero te estoy hablando de 2017. Entonces, pensar en la tecnología era pensar como en Hangout, en algunas plataformas por ahí, en Gmail, esto que comenzaban, no mucha gente se hablaba más que para juntas y cosas así, ¿no? Ahí conocimos en el encuentro de filosofía para niños de formadores que hace Leslie en enero, en noviembre de 2017, en León, Guanajuato, a Gloria. Y le contamos esta idea y le decimos, oye, ¿qué te parece unir a niños de las escuelas que ustedes tienen y las nuestras? ¿Y qué pasaría, no? Entonces Gloria inmediatamente se emociona, ha sido una maravilla, la verdad, conocerla. Y fue como una aventura desde entonces, Marisa, fue como, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué sigue? Hay que acordar, hay que ver qué poner, qué horario, qué plataforma, y bueno, no sé si lo quieras comentar un poquito más. Sí, me acuerdo tanto de ese momento, lo tengo súper grabado, el momento que Alex y Oli se acercaron a mí. Bueno, nos habíamos conocido en el marco así, ¿no?, del encuentro, y habíamos compartido, pero bueno, ellos se me acercaron para hacerme esta propuesta que la vi claramente, me pareció, claro, es que dije, claro que sí, es genial, ¿no?, esto. Y además de instantáneamente ver la posibilidad y todo, vi quién podía ser. O sea, nosotros aquí en Cataluña tenemos una red de escuelas, ¿no?, que las llamamos filoscolas, que son las escuelas que están como vinculadas, ¿no?, asociadas al Grupo IREF,
y de las cuales nosotros vamos haciendo un seguimiento de su práctica en el día a día con la filosofía, ¿no? Para niñas. Y entonces hay una escuela en particular que la vi. O sea, dije, seguro que si le digo a Emily, que es el coordinador de esa escuela, le va a encantar y va, bueno. Y fue así de fácil también. O sea, a mí les dije que sí rápidamente. Se me ocurrió Emily rápidamente, se lo comenté a él y instantáneamente me dijo, sí, esto es genial. Ahora después vemos cómo, ¿no? Esto que decía Oli, ¿no? Las plataformas, bueno, el horario, tenemos muchas horas de diferencia. Entonces, era un problema realmente, pero bueno, yo eso ya lo dejé un poco en manos, ¿no? Los vinculé con Emily y ahí fue. Fluyó. Sí. Quería decir algo, Marisa, fíjate que cuando nos unimos como red, porque sí somos una red unida y consolidada, es importante visibilizar. Y no solo visibilizar a los rostros que están aquí presentes, que solo somos una parte de la red. Y yo sí quiero hablar acerca de Emily, porque ya como decíamos hace un rato con Gloria, nos jugamos la broma de que parece que eso que vivimos hace 2, 3 años fue hace 10, 15 años. Sí, total. Con Emily nos jugamos la broma de que él formó parte de la misión Apolo, de comunidades de diálogo virtuales, porque los kilómetros cuentan y más en la distancia virtual. Son 8,000 kilómetros de distancia entre Cancún y Barcelona. En esa ocasión también nos apoyó en primaria Laura, otra facilitadora de Barcelona, de la misma escuela. En el Colegio Delta. Pero hay que contar otra cosa más. Cuando nosotros hicimos el Congreso de Filosofía para Niños en la ciudad de Cancún, Emily vino a Cancún y fue facilitador para sus chicos en Barcelona. Es decir, facilitó desde Barcelona y desde Cancún. Entonces, esas son muchas de las historias que se han ido fraguando, o como dice Leslie, imbricando con la generación de esta red. Pero es muy importante esto de visibilizar muchos de los rostros que no están aquí presentes y que en el transcurso de nuestro diálogo los nombraremos. Claro. Al final es que esto supone eso, la implicación de muchísimas personas, pero que todos han visto claro la finalidad de este proyecto y todos han puesto su granito de arena. Al final, estas comunidades, es lo que os comentaba antes de comenzar la charla, esto supone un enriquecimiento a las comunidades de investigación que nosotros podemos llevar a cabo. ¿Cómo es ese enriquecimiento que se produce desde distintos puntos del mundo completamente distintos? Yo quiero decir una cosa antes que me parece interesante, que es que cuando comenzamos esta experiencia, ¿no? Emily y Laura lo contaban, que se encontraron con, y supongo que también lo mismo debe haber pasado en México, con la pregunta primero, la situación de que los niños tenían que comprender que había diferencia de horario, claro, que estaban a 8,000 kilómetros, o sea, todo eso que para nosotros adultos era ya era una realidad, que lo que nos hacía era organizar las cosas de una determinada manera, para los niños y niñas fue una revelación, como allá es de tarde, acá es de mañana, ¿no? Al revés, o qué hora, o cómo puede ser. Y eso los llevó también a investigar eso, a investigar, claro, los usos horarios. Exacto, se convirtió en un proyecto, ¿no? Y a la vez eso enriqueció también el propio diálogo, ¿no? Esto que tú preguntas, porque, claro, ellos también se pusieron en situación de decir, vamos a hablar con personas de otro planeta en un punto. Lo de la misión Apolo está bueno también, porque para ellos también era un poco gente tan lejos, tan diferente, que cuando acá es de día, ya es de noche, ¿no? Todo eso, a la hora de hacer las comunidades, seguro que está atravesando, ¿no? Pero además yo creo que por lo que me estás contando y por lo que he ido viendo, ahí trabajamos una cosa que personalmente pienso que es fundamental, que es la empatía con el otro, el intentar conocer cuál, claro, es la situación del otro, que claro, a lo mejor de otra manera no se hubieran planteado los chicos.
Entonces me parece algo fascinante, Fascinante. porque una manera de enseñarle o de transmitirle esa empatía, esa preocupación por el otro, por el conocimiento del otro, que cuando lo hacemos a nivel, si nos limitamos a hacerlo de manera teórica, se va a quedar muy vacío, pero al ponerlo en contacto con otros que son como ellos, de su misma edad, creo que puede ser algo muy positivo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué otros aspectos destacaríais vosotros así de manera positiva? Hay, por ejemplo, un experto. Bueno, Leslie primero, adelante. A ver, Leslie. Bueno, a lo mejor era lo mismo que iba a decir Alex, porque luego nos conectamos así. Ha sido descubrimiento de todos los niveles. Ahorita se ha mencionado a los niños con esta dimensión de explorar las realidades que cada uno de ellos tiene, pero también la dimensión de los docentes. En pandemia esto se activó. Imagínate que todo empezó así, una linda intención. Luego también hay un trabajo importante que realizan esta comisión de red para sistematizar procesos de seguridad, pero ahí estaba. Pero el gran aprendizaje es cuando los docentes tenemos que reorganizarnos en pandemia para poder seguir conectados. Y creo que esta es una de las grandes tendencias mundiales. Salimos del aula en las que estábamos y buscamos las aulas virtuales. Y también hemos tenido que explorar tipos de docencia, estilos de docencia, materiales, pero tratando de conservar la comunidad de diálogo, que ese es el sentido común, la comunidad de diálogo filosófica y pedagógica. Entonces, para mí esa ha sido una experiencia muy novedosa. Yo había visto de fuera el trabajo que habían hecho Emily, Alex y Oli, y cuando viene la pandemia decimos, pues hay que ponernos a trabajar nosotros. Y yo te voy a decir, a nivel personal, yo decía, ¿cómo voy a moderar con chicos de otros colegios jóvenes? Nos tocó con jóvenes de preparatoria. Y no me lo imaginaba y ahora me encanta. Hicimos codocencia, es decir, en filosofía para niños también están los chicos habituados a un maestro. Y nos tuvimos que topar ahora, bueno, ahora que conduzca Emily, ahora que conduzca Adán, ahora Oli, ahora Alex, ahora Leslie. Entonces esta codocencia también ha sido un aprendizaje fabuloso al ver estábamos todos presentes siempre, pero no moderando. Y es una gran oportunidad para maestros ver cómo de diferentes formas que hemos aprendido la metodología de Lippmann y Sharp, hemos ido haciendo adaptaciones pedagógicas para perseguir los fines filosóficos. Creo que ese es un aprendizaje hermoso que también hemos tenido. Me parece fantástico lo que acabas de decir, porque eso es una cosa que yo a nivel personal siempre reclamo, porque al final cada uno lo hacemos a nuestra manera, dentro de lo que hemos ido aprendiendo, pero yo siempre digo que para mí lo más gratificante es ver cuando otro docente lo lleva a cabo. Y yo soy el que está mirando. Entonces, me parece fantástico ese aporte, porque al estar dos docentes sí que tú puedes ir viendo, o más de dos, puedes ir viendo a otros. No sé si Alex o Alex, ¿querías contarnos también alguno más? Y ya está buenísimo, como dice Leslie, la codocencia, porque cuando intervenimos planteamos diferentes perspectivas. Entonces, yo quiero detenerme todavía un poquito en la arqueología de las comunidades de diálogo virtuales, mientras Leslo, Juan, Oli, quizá hablen de la prospectiva, que ya hablaremos en un rato, pero quiero hacer alusión a una experiencia con una escuela en Argentina, que fue nuestra primera experiencia, que fue con la escuela en General Belgrano. ¿Por qué? Porque ahí nos tuvimos que acordar de algunos de los relatos de García Márquez, porque se convirtió en un fenómeno. Recuerdo que en 100 años de soledad se comentaba la llegada del obispo. Pues aquí fue la llegada, ¿no?, de una comunidad virtual con chicos de Cancún, y es una escuela pública en Argentina, donde voy a visibilizar dos nombres, Andrea Andreoli y Patricia Escobar, que fueron las encargadas de hacer el enlace con nosotros en General Belgrano. Y en serio, lo único que faltó en esa comunidad virtual era el obispo de General Belgrano, porque se había enterado toda la comunidad y fue muy hermoso, porque también nos sensibiliza de otras realidades. Se grabó un pequeño video de Andrea Andreoli desde su celular y les pregunta a sus niños, chicos, ¿a dónde van? A hablar con unos chicos de Cancún, de México.
Entonces, seguimos un poquito, a mí me gusta mucho esto de nostalgiar de la arqueología y bueno, ya que otros hablen de las perspectivas y de lo que se está haciendo ahora. Yo también quería hablar de la arqueología, porque a mí me parece muy interesante que manifestar y explicar que, claro, cuando hicimos ese primer contacto y dijimos, sí, va, hagamos esto, parecía una cosa fácil, ¿no? O sea, muy bien, se ponen en contacto una escuela con otra, se ponen de acuerdo en un horario, se encuentran y ya está. Las experiencias, no muchas, pero las primeras experiencias, incluso la de Argentina, nos hizo darnos cuenta de la complejidad que tenía organizar bien esto, desde el cuidado de los niños, ¿no? de la imagen, los derechos de imagen, las distintas legislaciones en los distintos países respecto de las mismas cosas, que no en todos los sitios es igual. Los materiales, los antecedentes de esos grupos, ¿no? Si han trabajado con materiales Lippmann o no. Bueno, un montón de cosas que dijimos en un momento, bueno, un momento, atención, organicémonos, porque esto requiere de poner orden en esto, ¿no? En protocolos, distintas cosas que, bueno, primero esto, luego lo otro, que el centro se ponga la escuela con él. Bueno, una cantidad de cosas que parece como engorroso a la vez, pero es absolutamente necesario, porque es la garantía de que lo que vamos a hacer va a estar bien hecho, con mucho cuidado por maestros y niños, ¿no? Entonces, me parece también eso como importante destacarlo en el proceso, en esta arqueología que dice Alex, que es muy importante, y de paso mencionar el espacio de filosofía para niños como centro referente en Argentina, y Víctor Andrés Rojas de Colombia, que serían los dos países que en este momento nos están faltando, pero que fueron, bueno, de los grupos fundadores, ¿no? De la red. Pero sí que es verdad que se ve que hay un trabajo de fondo muy profundo, fíjate, sí, todo lo que nos has comentado. Al final, ¿eso son dificultades? ¿O ha frenado en algún momento no, el decir, es que esto tiene demasiado... No, nunca nos detuvimos. Sí que nos dimos cuenta de la complejidad, eso sí, y de que requería muchas reuniones, Marisa. Nos hemos reunido porque eso mismo es una dificultad, porque estamos en horarios diferentes, claro. Nos hemos reunido en domingo, nos reunimos mucho para ponernos de acuerdo en esto, ¿no? Hemos repartido mucho los roles, fue un trabajo hermoso como proceso entre nosotros. Difícil, sí, pero nunca nada nos detuvo. No, está claro. Oli, complementar algo de lo que sí. Comenta Glor. Fíjate, Marisa, la experiencia con diferentes colegios y que fue muy bonita. También tuvimos experiencia como con una escuela de Colombia, con Bartolomé de la Merced. Más adelante también tuvimos alguna experiencia con Uruguay, con niños también de aquí de México, que aunque estábamos en el mismo país, pero en diferentes ciudades, eso fue también muy interesante, porque ellos empiezan a hablar de política, de cosas que se están viviendo en su propio país. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que ir avanzando. Cuando Glo y Alex hablan de estas primeras experiencias, estamos hablando de enero y de noviembre, digamos, enero y noviembre de 2018. Entonces, los niños y niñas en realidad no estaban acostumbrados tanto a la virtualidad, ¿no? Claro. Como es ahora. Ahora que, bueno, ya Juan les contará un poco de la última experiencia realmente que se ha realizado en comunidades de diálogo virtual, que es un dulce, ¿no? O sea, lo que es el Pensa y lo que es esta experiencia fue ya maravillosa porque pues como que ya todos sabíamos lo que teníamos que hacer. En realidad ha servido mucho este trabajo con las escuelas, que como tú dices, Marisa, pues sí, de repente a media comunidad se caía el internet en una de las dos escuelas y los niños que habían pedido permiso, habían traído cartas, se habían trasladado a un centro de medios y estaban totalmente emocionados, habían firmado videos para mandarles a los niños y niñas de otras escuelas y el internet muerto. Y luego había que irse a otro lado y tal, y ya se había acabado la hora en la que habíamos pedido en las escuelas y habíamos mandado cartas. Y entonces todas esas experiencias
al principio escribimos un manual y toda la cosa, pero con el tema de la tecnología esto va cambiando mucho y entonces también tienes que estar todo el tiempo como actualizando, ¿no? Pero yo creo que sí sirve mucho esas experiencias para pues ir registrando de alguna manera lo que sí, lo que no apoya, ayuda, ¿no? Y para ir mejorando, ¿cuál es la principal dificultad que os habéis encontrado para llevar a cabo un proyecto como este? Yo creo que habría que diferenciar el momento previo a la pandemia y post pandemia. Las dificultades creo que son diferentes. Por una parte, esto que decía Oli, ¿no? De la familiaridad con la tecnología cambió radicalmente. Entonces las dificultades son las de la propia virtualidad, a lo mejor. Cada uno en su casa, es diferente eso. Creo que las dificultades son distintas, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que son cosas diferentes. Antes de la pandemia creo que la dificultad fue el invento en sí, o sea, encontrar el tono, cómo hacerlo, ¿no? Cómo concretarlo con cuidado y con respeto. Eso no digo como una gran dificultad, pero bueno, sí que es algo que a lo mejor parecía más fácil de lo que fue, en ese sentido lo digo, ¿no? Y después de la pandemia creo que las dificultades fueron otras, ¿no? Al final todo cambió. Claro. La mayor dificultad, así fundamentalmente antes de la pandemia, me parece que era la tecnología, porque además las escuelas, y también un poco digamos, el miedo al cambio, a entrarle a la tecnología, porque realmente algunos directores, incluso Leslie ahí trabajó mucho con esta idea de, bueno, ya vamos a transformarnos, vámonos a la virtualidad, porque había muchas dudas respecto a lo que una comunidad de diálogo es presencialmente y cómo lograr que no se pierdan sus objetivos ya en la virtualidad. Entonces, ese cambio de mentalidad yo creo que fue lo más complicado, lo más complejo, y a mí la verdad me da como una nostalgia cuando me recuerdo esa primera comunidad de diálogo virtual, fueron en los 3 diferentes niveles educativos, y ahora que veo esto que ha pasado como en el Pensa, como ver a muchos niños, lo que hicimos, ahora que nos cuente un poquito más Leslie, del trabajo que hicimos con los chicos de las prepas en las comunidades de diálogo ya virtuales, ya en pandemia, más que dificultad, yo vi muchos beneficios, porque vi que ya llevábamos un camino avanzado, los chicos ya sabían a lo que iban, los docentes ya teníamos una experiencia y entonces nos pudimos contactar muy rápido y entonces poníamos temas como, a ver, la música, a ver, esto, y entonces ellos empezaban a compartir lo que estaban viviendo y eso fue la verdad que muy bello. Eso es precisamente. Leslie, cuéntanos eso de la pandemia, ¿cómo lo hicisteis? Bueno, cuando leíamos tus preguntas, yo leía la de dificultades y no sé si llamarlas como tal, porque nunca lo sentí como tal en esta red. Sentíamos como un reto más que una dificultad. Y ahora, ¿cómo resolvemos el qué materiales se tengan que revisar en 3 colegios diferentes? El de Cancún, el de León y el de Single, en el colegio Single, ¿no? ¿Cómo resolver esto? Y el reto era, por ejemplo, pensar en un material visual de momento que fuera basado en algún tema emergente, como en este caso era el confinamiento, o que los chicos de España ya estaban medio desconfinándose cuando justo aquí empezaba la crisis en México. Entonces fue elegir el tema. Elegir también temas filosóficos. Por ahí tuvimos comunidades que decíamos, hay que hablar también de la felicidad. Pobres chavos, ¿no? Todo el tiempo lo triste, lo difícil que es estar en casa, todo el país enfermo, todo el mundo enfermo. Entonces buscábamos esos temas, esa fue una. Luego era el reto, cómo hacer el plan de diálogo, como lo llamamos aquí en México, Glo, no me acuerdo cómo lo llaman ustedes. No, la agenda de preguntas. La agenda de preguntas. La agenda. Bueno, era un tema, imagínate, ¿no? Porque tenemos nada más 50 minutos o 1 hora para la comunidad. Y ese reto lo resolvimos enviando el material cada uno a sus alumnos y solicitándoles preguntas. Sí.
Otro reto, ¿cómo le hacemos llegar al facilitador que va a moderar esa sesión las preguntas? El WhatsApp, el correo electrónico. Entonces, yo sentía que las dificultades eran grandes retos que podríamos nosotros o que enfrentamos y que logramos hacer para que esto funcionara. Después de eso, Marisa, hay algo interesante que quería compartirte. Hicimos una evaluación con los chicos y con los profesores que participamos en la experiencia. Eso lo tenemos ahí, yo lo siento como una foto de guerra, imagínate, inclusive los videos, ¿eh? Tenemos videos de todo esto, porque fue una cuestión que tuvimos que resolver en el día a día. Y ahora que se reúnan una vez, y ahora 5, y ahora 4 de allá, y ahora tú das la clase, y ahora el tema, y que no se te olvide desarrollar habilidades de pensamiento, porque no se trata nada más de dar la palabra, y que no se te olvide dar la palabra a los que no han hablado. Una serie de retos constantes que nos ha mantenido mentalmente activos, sin lugar a dudas. Un poco más envejecidos, eso sí, pero activos mentalmente. Y esos han sido, Marisa, muchos de los retos que creo que hemos tratado también de optimizar para que las personas en todas partes del mundo que hagan este ejercicio de seguir conectados puedan retomar y considerar para el trabajo que estén haciendo. Pues hablando de la pandemia y al hilo de lo que me estás contando, me recuerda mucho mi propia vivencia durante el confinamiento con mis alumnos, que las pocas horas de videoconferencia que teníamos me pedían que por favor hiciéramos filosofía para niños en lugar de cualquier otra cuestión. Y al hilo de eso, os quiero preguntar a todos en general, ¿qué beneficios creéis que ha aportado, porque yo creo que han sido más beneficios durante la pandemia y el confinamiento, qué beneficios puede aportarnos una dinámica como es la de filosofía para niños en una situación como la que estamos viviendo? Pues Juan no ha hablado. Perdón. Juan Campagne. Juan está en silencio, observando. Había levantado la mano Alex de todas formas, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Yo realmente me siento, me estoy desayunando de un montón de temas. Verás, llevo desde noviembre dentro de la red y la verdad es que bueno, en fin, es una, antes lo decía, y no paramos nunca, Gloria decía, y es verdad, es literalmente así, hay una intensidad y un rigor y unas ganas que la verdad es muy interesante y muy motivador para mí estar en la red a mi título personal. En cuanto a tu pregunta, a ver, yo rescato un poco lo que decíamos, las posibilidades que da. No sé si el programa, el diálogo filosófico, me gusta pensar que el programa, de potenciar la interculturalidad, de promover intercambios que nos traigan nuevas preguntas, sobre todo en los grupos clase, que suelen ser grupos reductos, a veces pues muy sesgados, no deja de haber una cultura dentro de cada clase, y el hecho de estar en contacto con personas de otros sitios, pues supone, como hemos dicho, pues una experiencia y también una oportunidad. En cuanto a otras posibilidades que da, pues el diálogo filosófico, bueno, pues eso lo decía Lipa, ¿no? Que todos escribimos, todos hablamos, todos leemos, y entonces, bueno, pues eso aplicado al diálogo filosófico, pues nos lleva, y a la experiencia, la interculturalidad nos lleva a darnos cuenta de la amplia transversalidad que tiene, ¿no? De cómo podemos, si tiramos del hilo, tenemos el tiempo y la oportunidad, en mi caso yo soy tutor, y estoy bastante tiempo con los niños con los que han participado en una comunidad de diálogo. Y claro, pues de ahí pues tienes muy fácilmente el acceso al currículum de matemáticas, si vas a hablar de los usos horarios, bueno, pues elaborar distintos textos narrativos, bueno, en fin. Eso para mí es lo que estoy rescatando, ¿vale? Entre otras cosas. Sí. Y Alex, ¿también nos querías contar alguna? Y yo sigo en la arqueología. A ver. Nos habías planteado lo de los retos, Marisa, y lo voy a plantear como reto-beneficio. Cuando tuvimos la oportunidad de hacer el encuentro con Lanús, Argentina, me dicen por ahí, mi amiga Vicky McLean,
de Espacio Argentina. Esa escuela lleva 25 años haciendo filosofía para niños. Uf, qué reto, ¿no? Más del doble de lo que yo llevo haciendo Claro. filosofía para niños desde que conocí a Oli. Un paréntesis, un apunte solo. Adelante. En ese colegio, yo fui la que llevé, ¿no?, el proyecto en ese colegio de Lanús, y Leila, que es la maestra del grupo, fue alumna mía en primaria, en otra escuela donde yo empecé a hacer filosofía para niños. O sea que para mí esa experiencia con el Colegio Jacarandá de Lanús fue súper emocionante, porque claro, imagínate ¿no?, cómo atravesó en el tiempo y las personas. Así que bueno, nada, quería hacer ese apunte porque me parece muy entrañable, ¿no? Ahí está precisamente, que lo diga Gloria Arbonés, porque precisamente era lo que quería comentar. Cuando me dicen eso y me presento con la señora Leila, me dice, es que Gloria fue la persona que me involucró en este proyecto. Y es sorprendente cuando una escuela como Lanús tiene esas tablas, y sorprendentes las intervenciones de los chicos. Me acuerdo de una niña que se llama Sofía Vázquez, que nos metimos en el ámbito de la otredad, en lo raro, y uno con sus esquemas mentales de adulto de más de 40 años, le metí una frase que yo escuché alguna vez en Argentina, Uruguay, de los bichos raros. Y Sofía Vázquez, en estas cajas de Zoom, se me queda viendo y me dice, pues para mí, ni bichos, ni raros, y eso también habla de cómo el lenguaje y la gente vamos evolucionando, y entonces le dio la vuelta al asunto de una manera, me parece, magistral, y ahí está precisamente, Marisa, cómo un reto se convierte en beneficio, porque tienes la responsabilidad de trabajar con niños de una escuela tan seria como Jacarandá y Lanús. Entonces, ese es un regalo de vida maravilloso. Total. Y un reto que se convierte, y muchísimas gracias, Gloria, se convierte en un beneficio. Al final es eso, fíjate, estamos hablando de que hay un montón de retos, un montón de, pues eso, cositas que hay que ir puliendo, que hay que ir trabajando, que requieren muchísimo trabajo, pero yo siempre, cuando hablamos de estas cosas, pienso que pesa más el beneficio que el trabajo. ¿Qué beneficios habéis encontrado vosotros de implementar este programa? Tanto vosotros como vuestros alumnos con los que lo lleváis a cabo. Oli, cuéntanos. Bueno, yo quería, Marisa, ya que nos das la oportunidad, recalcar esto que planteaba Juan, ¿no? De la multiculturalidad, que es súper interesante, ¿no? Y la verdad, las experiencias, desde que los miras, yo quería platicarles un poco de la última experiencia que tuvimos con la Escuela de los Maristas, ¿no? De Castilla, con Juan, por decir algo, hablábamos sobre los abrazos, que además es un tema que el abrazo virtual, el abrazo alternativo, porque nos pega a todos que no nos podemos abrazar, ellos y ellas hablaban de que no pueden abrazar a sus abuelitos y todo esto, ¿no? Y compartíamos, por ejemplo, una expresión que en México es el apapacho, ¿no? Que es una expresión que quiere decir como bueno, ahí buscamos muchas definiciones, caricia al corazón, al alma, formas de abrazo distintas, como algo más profundo, más nuestro. Pero ellos también nos compartían el achuchón, ¿no, Juan? El achuchón. Y nos explicaban también lo que es el achuchón, el abrazo. Entonces, esta forma de apropiarnos nos ha pasado en diferentes ocasiones, por ejemplo, cuando hablábamos con los chicos y chicas de la Escuela Delta sobre ponerse en la piel, ustedes dicen como en la piel del otro. Sí. Y mis alumnos volteaban y se nos quedaban viendo como diciendo, ¿cómo que la piel? ¿De qué hablan? Y tal, ¿no? Hasta que por ahí alguien aclaró que aquí decimos en los zapatos del otro,
Y entonces ellos, entonces, como han pasado un montón de experiencias donde ellos van a partir del lenguaje construyendo y compartiendo esa identidad. Y bueno, a partir de ahí, quiero decir que esto ya lo cuente Juan, porque tenemos como ahí un proyecto para dar seguimiento con estos niños que se encontraron de La Salle y de los maristas, y tenemos como ahí un proyecto para seguir, que sigan en comunidad, ¿no, Juan? No sé si quieras platicar un poquito de eso. Bueno, pues suele ocurrir, bueno, no sé, nos ha pasado en el Barcelona Pensa y en la comunidad que hemos hecho con Oli, que los niños pues han dicho, claro, bueno, pues, ¿y esto cómo sigue? Porque vale, pues a mí me gustaría más, tengo ganas de más. No sé si esto ha pasado solo con los nuestros o es algo... Pero bueno, hay una iniciativa que le hemos dado en llamar Audiocartas, que consiste pues en intercambiar, bueno, pues mantener el género epistolar a través de pequeños audios, que eso con mayor o menor recorrido se puede trabajar en clase y dar más... contenido a alguna sesión de filosofía, lanzando alguna pregunta, que pueda, bueno, con el espíritu de dar continuidad a los intercambios y conocernos un poco más. En esas estamos ahora mismo con Oli. En cuanto acomodemos un poco el trimestre ahora, pues ya iremos a por ello. Darle. Qué bueno. Y la experiencia del Barcelona Pensa, que ahora mencionaba Juan y antes también Oli, también fue una experiencia muy interesante, porque ahí sí que realmente nos complicamos la vida, un montón, porque ya no era solamente un colegio con otro, ¿no? Un grupo y otro grupo, una maestra, sino dijimos, va, todos, los 4 países, ¿no? Ahí todo. Y también una cosa que empezó como un poco, ahora, o sea, a partir de una dificultad que se nos presentó, ¿no? El Grupo IREF participa en el Barcelona Pensa. El Barcelona Pensa es el festival de filosofía que se hace en Barcelona, desde hace 5 o 6 años, ahora no me acuerdo, o más, bueno, es que como de todo hace mucho, puede que haga más, no sé, pero hace muchos, y desde el principio participamos, ¿no? Y los últimos años lo que hicimos fue encuentros de interescolares, o sea, con niños de diferentes escuelas, de distintas filoscolas de Barcelona o alrededores, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Entonces, el día de la filosofía hacíamos pequeñas comunidades de diálogo ahí, físicamente, digamos, en la facultad. Con la pandemia, la organización del Barcelona Pensa me dice, Gloria, ¿qué van a hacer este año? Y digo, no sé, porque la verdad que no podemos sacar, aunque los niños ya habían vuelto a cole, no podíamos sacarlos de la escuela, ni interactuar, ni llevarlos a la facultad, ni nada. Y un día hablando con Oli, no sé bien exactamente por dónde venía la conversación, a lo mejor ella se acuerda, dijimos, ¿y por qué no hacemos ese encuentro interescolar, pero con las comunidades virtuales, si lo hacemos virtual? Es que quiero hacer un apogeo para que veas cómo eres Glo. Fíjate que Glo nunca me dice que no a nada. No sé cómo le hace, pero nunca dice que no. Entonces, yo quería hacer un encuentro, ya después de varios años, como que ya tocaba juntar no solo a una escuela con otra, sino unirnos más. Y nadie me daba bola. De hecho, habíamos hablado con Lanús y ellos nos decían, a ver, por ser la primera experiencia, como les gusta, como debe ser, ¿no? Hacer todo como esquemáticamente y a ver con todo este calendario que tenemos en el manual y tal. Y ellos muy ordenados me decían, a ver, es la primera, vamos a hacer primero nada más Cancún, Lanús y Colegio Álamos Lanús. Ok. Entonces dije, bueno, no quisieron. ¿Quién querrá? 2 días después estaba hablando con Glo y me decía, no, es que ahora no sé cómo le vamos a hacer con Barcelona Pensa, no sé qué, y ya está, Glo, tú sí vas a querer. Ahí está, ahí sí. Inmediatamente, como siempre, dijo, no sé cómo le voy a hacer, pero sí, y para mí ha sido una de las experiencias más lindas, porque después, además de todas estas experiencias, ver eso, fue muy emocionante. Fue muy emocionante, pero también fue un proceso, porque imagínate que teníamos que elegir los colegios, cuántos niños, no podían ser infinitos. Claro. Tampoco queríamos hacer muchas comunidades paralelas porque era la primera experiencia también para nosotros. Entonces,
dijimos, bueno, unos 20 y pico de niños, ¿eso qué implica? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántos niños? Claro, a lo mejor era un niño o dos de cada colegio. ¿Cómo los elegimos? Claro. ¿Sabes? Para que todo el proceso también fuera coherente con la manera de trabajar en filosofía para niños. Nada a dedo, nada, ¿no? Sino todo elegido, conversado, bueno. Claro, todo esto fue un proceso, ahí es donde pobre cayó Juan. Cuando Juan se incorporó, fue justo cuando estábamos montando este festival, digamos. Y bueno, él vivió así todo este proceso, ¿no? Pero que realmente fue muy interesante para nosotros como red, ¿no? Y para poder pensar los procesos y la comunicación entre nosotros también. Genial, ¿no? Y luego, bueno, concretamente el día ese, que los niños se conectaron, cada uno de su casa, de su colegio, fue genial. Después también cómo hacer la agenda, ¿no? El plan, como dicen allá. Entonces pensamos, bueno, un Padlet, usemos ¿no? las aplicaciones, las posibilidades, entonces se iban poniendo ahí sus preguntas. Bueno, fue realmente como un poco la cereza así de la torta, porque fue una experiencia fantástica en muchísimos niveles, ¿no? En muchos sentidos, mucho. Me fascina una cosa que además lo habéis nombrado varias veces de manera por encima y lo hemos hablado antes de empezar, y es al final esa vinculación, lo que decía Juan también, de esas audiocartas, esa vinculación personal, dejándonos aparte ya lo que es el propio programa, la vinculación personal entre los alumnos, me parece algo fantástico. Porque si no fuera por este programa, posiblemente muchos de ellos no hubieran tenido la oportunidad de conocerse. Exacto. Entonces, Alex, cuéntanos, ¿qué iba a...? Perdón, pero más arqueología. Les voy a contar. Cuéntanos. Decía Fernando Pessoa que somos cuentos contando cuentos. Y creo que a cada uno de nosotros nos encanta contar cuentos, y más en filosofía para niños, y más si son de Lippmann Sharp. Pero este cuento tiene que ver con un encuentro cuando fue León, Cancún y Barcelona, que nos dimos cuenta al revisar uno de los videos de que hubo un ligue, una conexión entre un chico de Cancún y una chica, me parece que es de origen musulmán, allá en Barcelona, por la manera en cómo se estaban ya, sobre todo al final, enviando sus mensajes. El chico de Cancún estaba prendado, fascinado de esta chica. Qué lindo. Y sobre todo porque, bueno, estamos hablando ya de otra etapa. Una cosa es hacer filosofía para niños y otra cosa es hacer filosofía con adolescentes y con jóvenes. Y entonces encontrar estos textos ocultos, estos intertextos, en donde no solo opera la parte intercultural, sino que los chicos están ávidos de encuentros que tengan que ver incluso con su propia vida. Y entonces esta historia también es maravillosa entre todo lo que se ha trabajado y hecho, y es divertido. Pero sí, por ejemplo, el esfuerzo del Pensa fue enorme, y sobre todo esto que enfatiza mucho Gloria y también Leslie, de que nosotros somos un equipo, somos una comunidad, un colectivo. A veces nos hemos visto más nosotros que con nuestras familias en la virtualidad. Pero somos eso, somos comunidad, somos un grupo en donde tratamos de hacer el trabajo de la manera más cuidada, más creativa y más crítica, como propone Lippmann en el pensamiento multidimensional. Al final, sí. Marisa, que bueno, ahora que Gloria nos pedía videos, y esto ya desde los primeros encuentros hacíamos como mandarles a los otros chicos o chicas un video de cómo vivieron la experiencia y todo esto. Para mí eso es muy significativo, las palabras de los niños y niñas. Las cartas que por ahí también Leslie debe tener, porque ella también les pidió a los chicos y chicas que enviaran su registro, cómo lo vivieron, este tipo de cosas. Eso es muy bello. Hemos estado juntando estos documentos y ahora
recibimos una carta de una chica que estuvo en preparatoria, en los encuentros ya durante el COVID, y nos decía lo importante que fue para ella estos encuentros que la sacaron, ¿no?, mucho de esta trivialidad, estar encerrados, estas cosas, y que para ella fue un motivo y algo muy interesante. Esa carta está muy linda, y ahora, bueno, no sé, pero ustedes se pueden imaginar lo que es de pronto para un niño aquí en Cancún, que nos decía lo importante que fue para él y que jamás se imaginó estar en un evento en la Universidad de Barcelona, la Facultad de Filosofía. O sea, jamás en su vida, nunca lo voy a olvidar. Esto es para mí. La mamá nos mandó mensajes y nos dijo, esto para él es, en la escuela también nos dijeron, no, que llega, bueno, muy seguro de sí mismo y muy contento porque fue el representante que fue a la Facultad de Filosofía en Barcelona. Entonces, ese tipo de cosas yo pienso que son muy, muy importantes. Claro. Al final eso a ellos también les ayuda mucho a nivel personal. Y yo hay una cuestión que me planteo siempre que hablamos de filosofía para niños, pero no solamente ya a nivel que podemos decir internacional, sino que me lo planteo con mis propios compañeros, con los que lo hacen en el aula de al lado. Al final cada uno hemos terminado aprendiendo el programa a nuestra manera, un poco, como hemos podido, un curso de formación aquí, otro allí. Y no creo, o al menos yo no he visto en mi experiencia, a dos facilitadores iguales. Creo que cada uno tenemos al final nuestros matices. ¿Hay muchas diferencias en la distancia? ¿Veis que es distinto cómo se puede hacer en México, en Colombia, en España? Aunque el principio sea común, ¿es diferente a la hora de ponerlo en práctica? ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo lo que he encontrado, qué bien, qué linda pregunta, Marisa, porque esto nos da la oportunidad de decir algo que creo que tenemos que tomar en cuenta. Las escuelas que se unen a la red iberoamericana, y lo pensábamos desde aquellas veces con Glo, que decíamos, a ver, el primer presupuesto aquí que tiene que haber es que sean colegios que sí llevan una vez a la semana al menos las comunidades de diálogo virtuales a partir del programa Live and Share. O sea, ese era como el supuesto, ¿no? Y nos damos cuenta que no hay gran diferencia. Respondiendo a lo que tú comentas, realmente nos podemos encontrar con una facilitadora de Colombia, de Uruguay, de Barcelona, de México, y nos entendemos inmediatamente. Nuestros chicos y chicas responden al facilitador y saben que están en un lugar seguro, saben que van a ser bien tratados, saben que no van a ser obligados a participar, saben que se les va a tratar con respeto. Y no solo los facilitadores y facilitadoras, sino que los niños desde las primeras minutos empiezan a llamarse compañero, compañera, dicen cosas como, él había levantado la mano primero, no te preocupes, voy a hacer un epogeo, un paréntesis para explicarle a mi compañera que me está preguntando cómo le hacemos en la escuela con el barbijo, ¿no? Y primero le contesto y luego contesto lo que me había usted preguntado. O sea, son muy respetuosos y muy compañeros. Y eso nos hemos dado cuenta que pasa porque justamente llevan este entrenamiento. En lo que sí hemos encontrado algunas diferencias es en el tiempo que lleva el facilitador o la experiencia que tiene. Ahí sí, y nos lo han referido, porque hemos tenido experiencias, por ejemplo, en Barcelona, también aquí en México, de facilitadores que les hemos dicho, a lo mejor van por el tema del tiempo, de la situación, y entonces a ellos sí que les ha costado un poco de trabajo y nos han dicho, bueno, espérame, apenas estoy con la presencial y ya me están lanzando al virtual, entonces, pero eso es lo que hemos encontrado, más que nada, Marisa. A ver, Alex y Leslie. Voy precisamente a comentar algo del Centro Acertum. Hemos aprendido de gente muy valiosa, otra vez visibilizar
Una de esas personas es Adán, del Centro Acertum. Adán se está doctorando en filosofía, es un formador sólido, y algo que me sorprende cuando él facilita las comunidades de diálogo virtuales es el profundo respeto a la palabra de los chicos, a su forma de intervenir. Es digamos, como esos grandes jugadores de fútbol, es muy ceñido, juega muy bien desde las bandas, y sobre todo esto de privilegiar la palabra de los chicos por encima de cualquier otra cosa. Y otra persona que me encanta cómo facilita, bueno, él ya es formador de formadores, que es Víctor Rojas de Colombia, que a veces hicimos una comunidad de diálogo en donde él utilizó un texto de un poeta mexicano, que es Jaime Sabines. Y entonces de repente uno, como dice, Colombia nos recuerda de repente que México, además de ser un país de grandes boxeadores, es un país de grandes poetas. Y uno de ellos es el chapaneco Jaime Sabines. Entonces yo quiero destacar a estas dos figuras como facilitadores, Adán del Centro Acertum de León y por supuesto nuestro queridísimo Víctor Rojas de la Red Colombiana de Comunidades de Diálogo. Y a día de hoy, después de la pandemia o terminando ya la pandemia, ¿qué es lo siguiente? Porque no os veo a ninguno con ganas de parar. ¿Terminará la pandemia, Marisa? Bueno, vamos saliendo. Vamos a mirar en positivo. Yo te quería decir justo eso, que hay cosas esenciales que esta pandemia y esta red han descubierto, a pesar de los diferentes estilos, porque algunos, como señala Alex, somos de formación filósofos, otros psicólogos, otros pedagogos, inclusive yo he visto educadores de profesión acá en México, docentes de nivel de educación básica, que le dan su estilo. Sí. Pero la pandemia ha ayudado a ver lo esencial. Y yo creo que ese es un gran aprendizaje que nos tendríamos que llevar afuera. O sea, después de esto, si es que logramos salir de esto algún día, que las comunidades de diálogo no se pueden quedar solo en una escuela, solo en un aula, solo con un maestro, solo con un material de indagación filosófica, sino que tenemos, y solamente con los mismos alumnos. Porque acá, después de evaluar el proyecto de preparatoria, los chicos decían, que también acá es un colegio que ha trabajado por 15 años el proyecto, decían, bueno, es que nunca me hubiera imaginado qué hermoso es hacer filosofía para jóvenes con otros. Ya estaban un poco hartos de hacerlo siempre con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Entonces, creo que estos son grandes aprendizajes que nos lo tenemos que llevar ya. Y seguir haciendo este trabajo constantemente para seguir nutriendo el pensamiento. Y después, Marisa, no sé, seguramente llegaremos a un punto de tabla, de cansancio de eso que tengamos que reinventar para, sobre todo, nutrir lo esencial. Otro de las cosas que desarrollamos en este tiempo, que creo que podría ser una de las perspectivas, ¿no? Es el conversatorio que hicimos con Luis Pesetti. Se fue hace unos cuantos meses ya, y también lo organizamos durante la pandemia, y fue... Luis Pesetti es un escritor para niños y músico para niños que aquí en España no es muy conocido, pero en Latinoamérica es argentino, vivió en México muchísimos años, y en Latinoamérica en general es muy conocido, mucho, mucho. Y entonces fue fue un conversatorio que armamos con él para pensar sobre la infancia, la pandemia, y eso fue también súper interesante, y nuestra intención es también hacer otros, ¿no? Conversatorios con otras personas relevantes o que tengan cosas interesantes para comentar. Pero bueno, no damos tampoco abasto con todo, pero la intención sería un poco también hacer ese tipo de aportes, ¿no? De dejar registro de reflexión y de pensamiento con gente de ese tipo, ¿no? También, por supuesto, como seguir fomentando lazos que sean como a largo plazo. Ya las comunidades de diálogo virtuales con algunos colegios, por ejemplo, Álamos ya tiene como una calendarización, cada año escolar sabe que van a tener esos encuentros, y
y se empiezan a conocer, empieza a ser realmente más una comunidad de investigación con gente que ya, o escuelas que ya han escuchado, que ya han tenido la experiencia. Y esto a mí me ilusiona muchísimo porque además fue una idea de Juan que realmente conversando a mí me pareció fabulosa utilizar estas plataformas que ya tenemos en las escuelas para ir subiendo las cartas, las imágenes, todo lo que ellos se puedan compartir y ver hasta dónde llegamos, ¿no? Ahí tenemos una nueva investigación para seguir, ver hasta dónde podemos reforzar todos esos lazos que se abren con la comunidad de indagación, ¿no? Y también, por supuesto, entre nosotros continuar con esta red maravillosa porque creo que nosotros somos la muestra viva de que a partir de la virtualidad llegamos a generar lazos muy solidarios y eso es también creo que algo que tenemos pensado continuar. Los aportes de unos a otros. Y sistematizarlo, escribir, o sea, que todo esto, además del producto en sí más importante, que son las comunidades entre los niños, niñas, jóvenes, también dejar un registro reflexivo, ¿no? Escribir artículos y eso, necesitaríamos muchas horas más, pero la idea, digamos, es esa, ¿no? Alex, cuéntanos, ¿qué te han...? Sí, hay una propuesta pendiente. Ahora que estuvimos en Chiapas en el encuentro congreso, el 25º, con uno de los puntales pilares de filosofía para niños en Iberoamérica, que es el doctor Eugenio Echeverría, estamos pensando, y es una idea que también hemos platicado con Glo, con Leslie, con algunos de los integrantes de la red, con Iñaki, respecto a generar un directorio de escuelas latinoamericano. Entonces, con Eugenio vamos a tener unos encuentros precisamente para rescatar algunas de las escuelas que podrían integrarse también a la red, cumpliendo los requisitos, por supuesto, como lo planteamos, con todas las normativas y reglamentos, para ver si hay posibilidad de hacer experiencias con otros países, que de momento serían Paraguay, probablemente Costa Rica y Chile, pero eso todavía está en ciernes, pero es precisamente el motorcito de la red y este trabajo en comunidad, en colectivo, aunque sea virtual, pero que estamos fraguando para integrar a más países y más escuelas de América Latina al proyecto de la red de comunidades de diálogo virtuales. Esa ampliación siempre está, claro, al final la filosofía para niños yo creo que cada día está más presente en más sitios, entonces esa ampliación siempre está ahí. Y bueno, pues para ir terminando, que ya os he robado bastante tiempo, ¿con qué os quedaríais cada uno de vosotros? ¿Qué es lo que os lleváis de todo esto? Pese al trabajo, a la organización, a todo el tiempo que al final le habéis dedicado, le estáis dedicando constantemente a llevar a cabo un proyecto como este, si os tuvieseis que quedar con una cosa, ¿con qué sería? Yo con los vínculos que generamos entre nosotros, porque es el motor de todo lo demás. Sí. O sea, el vínculo es lo que genera lo demás, ¿no? Si no hay eso, lo otro no hay. Yo lo acabo de decir en San Cristóbal de las Casas, pero lo vuelvo a repetir, y quizás sea un poquito ahí más vulnerable, los afectos. Los afectos que hemos ido construyendo en esta red. Es una red de afectos, pero ahí también lo humano, y sobre todo en tiempos de pandemia, se vuelve fundamental. Los afectos, Marisa. Sí, yo me quedaría con los sueños. Como que siempre me gusta, esta última pregunta que nos haces me ilusiona siempre pensar en qué sigue, qué más, qué otras escuelas, cómo generar lazos más intensos, tal y tal. Entonces, me gusta soñar que podemos hacer todavía mucho más cosas. Pues, Leslie, ¿tú con qué te quedarías? Ay, me hace pensar mucho todo lo que dicen todos y tu pregunta, pero mi primera reacción fue quedarme eso, con los vínculos emocionales, con la relación humana que se construye ante las dificultades, porque esto ha salido de dificultades, como señalabas al principio,
de retos, de oportunidades, pero ese apapacho, que no me acuerdo, Juan, cómo lo dicen ustedes, ese calor. ¿Cómo? Achuchón. ¿Achuchón? Sí. Ese cariñito creo que es único e irrepetible. Yo me quedo con eso. ¿Y Juan, tú con qué te quedarías? Pues mira, he pensado varias cosas, igual que Leslie. Con la oportunidad, primero con una oportunidad, a nosotros nos apasiona esto de la filosofía para niños y uno no va a comprar el pan y se encuentra hablando en la tienda con alguien de filosofía para niños. Tiene que esperar a encontrar gente con la que poder hablar. Y a los que conoce, con los que habla habitualmente, pues habitualmente no miran a uno diciendo, bueno, otra vez con el mismo tema, vale, ya, venga, sí, bien, todo muy bien, vale. Y para mí lo primero que pienso es una oportunidad de poder compartir esta pasión, ¿eh? Y también con compartir experiencias que hemos mencionado. Y con lo que decíais del afecto, con lo que decía Oli, esto de ver, bueno, que esto no se acaba aquí, que esto continúa, como, bueno, yo siento así, eso, lo primero que se me ha venido, y estoy seguro que Alex, que también es muy citador, Alex es muy citador, puede llegar a interesar esto que decía Lacan, decía, esta cosa de encontrar tanto goce en el hablar como para que la historia continúe, ¿no? Encontrar disfrute en la conversación como para que esto continúe y veamos todos un poco, qué sé yo, pues el final más lejos siempre, ¿no? Entonces, eso me gusta. Pues yo con esto terminamos y yo me quedo, como siempre que hablo de filosofía para niños, con la misma sensación y tiene que ver mucho con lo que vosotros habéis dicho. Yo siempre he dicho que la filosofía para niños a mí me dio una familia de acogida y creo que al final todos, y yo a vosotros no os conocí hasta hoy, y todos tenemos la misma sensación, que al final la filosofía para niños es algo que une no solo a los alumnos, también a nosotros, a cualquiera que se involucra en ello, y debe ser algo que todos deberían experimentar al menos una vez en la vida. Sí. Al menos eso pienso yo. Así que solamente daos las gracias de verdad por participar en estos diálogos y acercar el proyecto tan maravilloso que estáis llevando a cabo a todo el mundo y que más gente pueda llegar a conocerlo. Así bueno, que muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Marisa, por permitirnos platicar, compartir todos. Nos ponemos muy contentos siempre que hablamos de esto en comunidad. Muchas gracias por la invitación.